Hola hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, vamos a empezar esta reunión de oración. Hoy es jueves, toca oración y también pues vamos a hablar y vamos a reflexionar en la palabra de Dios. Pero antes de empezar, pues vamos a poner en manos de nuestro Señor eh, estos momentos. Así que vamos a orar. Señor y Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias por ese amor, esa misericordia que tú tienes con nosotros. Gracias, Señor, por estos momentos que vamos a tener aquí meditando tu palabra y también, pues, Señor, pues pidiéndote, rogándote y poniendo todas nuestras cosas en tus manos, que todo esté dentro de tu voluntad. Así, Señor, que te pedimos que nos bendigas a cada uno de nosotros, de esta congregación en Granollers, y que nos bendigas grandemente, Señor. Estate con nosotros porque lo necesitamos. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Pues bueno, hermanos, vamos a empezar con la palabra del Señor y en esta tarde pues me gustaría hablar de un personaje. La verdad que, bueno, este tiempo que tenemos de estar en casa, pues normalmente tenemos un poquito más de tiempo de meditar y de reflexionar y aquellas cosas pendientes que teníamos cada uno, pues vamos actualizándonos. Una de las cosas que yo tenía pendiente era un libro que bueno, fui a su presentación, que es de Pedro Gilabert, y en estos días lo he estado leyendo. Y la verdad que me he llevado, bueno, una grata sorpresa siempre que leemos y releemos sobre todo lo que es la palabra de Dios, pues nos llevamos esa sorpresa, porque la palabra de Dios siempre está viva y de vigente actualidad, ¿no? Y si la leemos una y otra vez, o incluso si la sabemos de memoria, siempre está ese factor, ¿no?, que decimos factor sorpresa, que se encarga de enseñarnos siempre algo. Y no solo de enseñarnos, sino también de exhortarnos y reprendernos también y animarnos. Y estoy hablando de Nehemías. Nehemías era un hombre, encontramos en la palabra que era un hombre de oración, pero también era un hombre de la palabra. Y sobre todo, era un hombre de acción. Y con estas tres vertientes o actitudes o cualidades de Nehemías, nos podemos reflejar los creyentes que debemos pues ser hijos, o bueno, debemos ser hombres y mujeres de oración, pero también debemos ser hombres y mujeres de la palabra y de acción, porque la acción también es lo que nos define y define todo aquello que hemos aprendido y el conocimiento de la palabra y también pues el conocimiento de nuestro Dios. La oración nos lleva a comunicarnos con nuestro Dios. Nos lleva a abrirle de alguna manera nuestro corazón. Nos hace sentir, la mayoría de las veces, y creo que es bueno, nos hace sentir débiles. Pero a la misma vez de sentir esa debilidad, también nos hace fuertes. Nos hace mostrar nuestras intenciones, diría yo, pero sobre todo nos lleva a depender del Señor, de nuestro Dios. Pero, claro, esto cuando ocurre, nos lo podemos preguntar. Quiero decir, ¿cuándo ocurre eso de la que dependemos
del Señor. Lo podemos pensar, pero ¿realmente es así? ¿Cuándo ocurre esto? Pues, hermanos, en el mismo momento que nos damos cuenta de nuestras limitaciones y nuestras incapacidades, en ese mismo momento nos damos cuenta de la dependencia que tenemos de nuestro Dios. Y la oración también nos permite adorar al Señor, disfrutar de su presencia y nos permite entregarle nuestras vidas sin reservas, de una forma, diría yo, comunicativa. Porque si no es así, si es lo contrario, solo son frases hechas que evidentemente y tristemente los cristianos y los creyentes tenemos muchas de esas frases hechas que repetimos constantemente. También entiendo que el Señor sabe perfectamente qué es lo que queremos decir con esas frases y Él nos entiende. Pero vamos a tener una lectura y lo vamos a hacer en el capítulo 2 de Nehemías, del 1 al 8. Y nos dice la palabra de Dios en el capítulo 2, dice, en el versículo 1, dice, sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya él vino delante de él, tomé el vino y le serví al rey. Y como no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué estás triste tu rostro? Pues no estás enfermo, no es esto, sino quebrantado de corazón. Entonces temí en gran manera, y le dije al rey, para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mi padre, están desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey, ¿qué cosas pides entonces? Oré a Dios de los cielos y le dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha llegado gracias delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mi padre, y le reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada a él, ¿cuánto durará tu viaje? ¿Y cuándo volverás? Y agregó el rey enviarme, después que yo le señalé tiempo. Además, dije al rey, si le place al rey, que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Y carta para Asaf, guarda bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas de palacio de la casa y para el muro de la ciudad, y la casa en la que yo estaré. Y me concedió el rey según benéfica mano de Jehová sobre mí. Bueno, esto es cuando Nehemías le pide al rey Artajerjes que le deje ir a Jerusalén a edificar el muro. El muro estaba destruido de todos los enemigos y todos los que habían saqueado de la ciudad, y estaba destruida. No solo los muros, las casas, incluso las personas que estaban allí pues vivían pues de una manera sin protección, porque no había muros en la ciudad. En esa época las ciudades que no tenían muro pues estaban predispuestas a que cualquiera le atacaran y lo saquearan. Entonces esa preocupación que tenía Nehemías por Jerusalén se la transmitió al rey. Pero si nos fijamos en el versículo 5 dice, y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mi padre, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina sentada junto a él, ¿cuándo durará tu viaje? ¿Cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé tiempo. Bueno, Nehemías, en este caso, cuando el rey le dice que estaba triste en esa época,
evidentemente que delante del del rey no se podía mostrar ninguna tristeza. Eso era solo o tristeza o malas caras o incluso algún gesto que no le gustara era suficiente para que lo mandara a decapitar o ordenar su muerte. En cambio, en este caso, el rey le pregunta a Nehemías qué quería o qué necesitaba para ir a construir esas murallas. Evidentemente que Dios estaba detrás de todo esto y estaba guiando al rey a proveer a Nehemías todo aquello que necesitaba. Pero esto era debido a las oraciones que Nehemías había hecho anteriormente. Y era un hombre fiel a Jehová, era un hombre fiel al Señor, y eso es lo que le llevó a bien o a caerle de una manera satisfactoria y que satisfaciera sus necesidades el rey. Y es que Nehemías era un hombre de palabra. Y la palabra de Dios nos enseña a conocer el carácter del Señor. Y también nos enseña lo que el Señor demanda de cada uno de nosotros. Sus demandas son múltiples, pueden ir desde las demandas morales, sus grandes prodigios, nos enseña su amor, incluso también tenemos que decir, también nos muestra su ira, su santidad, su soberanía, que todos estos atributos que tiene el Señor tenemos que ser conscientes. Hablamos muchas veces la mayoría de las veces del amor del Señor, y está ahí, y su misericordia, y también está ahí, y es bueno que lo sepamos, pero tiene otros atributos, como puede ser la ira, como puede ser la santidad y como puede ser su soberanía. En la palabra de Dios podemos llegar a experimentar cada día experimentamos al Señor, y Él nos lleva a poner en práctica todo aquello que aprendemos. Nos lleva a ejercer nuestra fe día a día y lo vemos actuar en nuestra vida, en nuestro trabajo, en nuestra familia, en nuestra casa, incluso en la iglesia. No solo cuando nos hace un favor o cuando nos da aquello que pedimos, sino también el Señor se manifiesta cuando, y lo vemos que se manifiesta cuando actúa para su gloria. Y a veces no nos paramos a pensar que el Señor, aunque no nos guste o aunque no sea aquello que más nos agrade, Él también actúa para su gloria, lo mejor para su gloria. De hecho, en muchas oraciones digo que sea para tu gloria y para tu honra. Son esas frases que hablábamos antes hechas. Pues sí, para su honra y para su gloria. No quiere decir que nos guste en ese momento lo que el Señor nos está manifestando, o no se lo hayamos pedido, no sorprendamos, pero siempre que sea para su honra y para su gloria, le tenemos que dar gracias al Señor. Y a veces también es verdad que también nos podemos preguntar qué es más importante, porque estamos hablando de oración, estamos hablando de la palabra, pero ¿os habéis parado a preguntaros qué es más importante, la oración o la palabra? Podemos tener una disyuntiva, podemos tener un conflicto, pero no es fácil, no creo que tengamos ningún problema y que todos podemos estar de acuerdo que ambas cosas van de la mano, tanto la palabra como la oración van de la mano. Los creyentes no podemos orar a un Dios si no lo conocemos, y al Señor evidentemente que lo conocemos a través de la palabra, pero también nos preguntamos, ya hemos contestado, ¿cómo podemos conocerlo? Cada día un poco más.
por medio de su palabra. Es evidente que es una revelación para los hombres a través de ella y que experimentamos al Señor en nuestras vidas diarias. Bueno, vamos a dar paso a unas oraciones y después de estas oraciones seguiremos. Hola familia, ¿cómo estamos? Un jueves más reunidos en la distancia, que no es impedimento para comunicarnos y orar juntos. Falta poco. Parece ser que pronto nos podemos reunir en el local de nuevo y allí poder vernos en persona. Damos gracias a Dios de todas maneras por su cuidado hasta ahora. Damos gracias a Dios porque Él nos provee de todas las cosas y Él es soberano y está por encima de todo. Voy a poner en oración algunos de los temas que se me han pedido. Señor, estamos juntos en la distancia, pero unidos en amor, sabiendo y confiando. Y Señor, ni esta pandemia, ni ninguna enfermedad, ni guerra ocurre sin que tú lo permitas. Hay un motivo, Señor, y la confianza que tenemos en ti es que es así. Nosotros no podemos hacer más que confiar en ti, darte gracias por tus cuidados, pedir fuerza y sabiduría, Señor, para soportar cualquier situación. Te quiero pedir por aquellas personas que no te conocen, Señor, aquellos que están pasando sin saber siquiera que tú eres el Todopoderoso, o que lo saben y no vienen a ti por ignorancia. Señor, pedimos para que las personas que están alrededor nuestro, por lo menos, y tengan conocimiento, vengan a ti, se arrepientan de sus pecados, te reconozcan como único Dios y Salvador, y el sacrificio de tu Hijo Jesucristo pueda ser para ellos también. Bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas, a los niños, a los jóvenes, adolescentes y a los mayores. Bendice a cada familia, Señor, y cuídanos hasta que nos volvamos a ver. En el nombre de Jesús. Amén. Hola, buenos días hermanos, me alegro otra vez de poderos volver a saludar y con ganas de veros ya pronto. Voy a orar. Padre, te alabo, te bendigo, te doy gracias porque tú eres el creador, el sustentador de todas las cosas. Gracias porque tenemos el privilegio de como hijos podernos acercar a ti en oración y porque tú ves la sencillez de nuestros corazones. Señor, quiero poner a mis hermanos sus necesidades, el día a día de este tiempo que estamos pasando, que tú los ayudes y los dirijas en sus vidas y a toda su familia también, Señor. Y Señor, te pedimos por todas las personas que en este tiempo están sufriendo a causa de la pandemia, Señor, que si fuera posible algunos te conocieran y creyeran en ti. Mientras tanto, Señor, muchas gracias hasta volvernos a ver. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Un beso para todos. Hasta pronto. Bueno, estamos de vuelta después de estas oraciones. Estábamos en versículo 2, el capítulo 2 de Nehemías, cuando pues le pregunta el rey a Nehemías que por qué estaba triste. Pues no estaba enfermo y tampoco no estaba quebrantado de corazón. Y nos dice que temió en gran manera. Pero ¿por qué tuvo temor Nehemías? Pues debido a que era peligroso mostrar tristeza delante del rey, porque el rey tenía poder absoluto para mandar a ejecutar a todo aquel que le desagradara. Cualquiera que llevara también ropa de cilicio, que bueno, ya explicaremos en otro día qué significa todo esto. Si lo queréis mirar en Esther, en el capítulo 4, también el versículo 2, nos explica y nos expresa qué era lo del cilicio. Pero Nehemías, ¿por qué? ¿Por qué tenía temor Nehemías? También él tampoco reparó en confesar su temor y no permitió que el temor le impidiera hacer las cosas que Dios le había demandado hacer. Entonces muchas veces nosotros
también permitimos que los temores gobiernen nuestra vida. Lo estamos haciendo más poderoso que a veces que a Dios, cuando tenemos esos temores que no están controlados. Si tenemos algo que hacer que Dios desea que hagamos, y el temor a veces también nos detiene. Y tenemos que pensar que a Dios es mayor, o que Dios es mayor que el miedo, y que podamos sentir el primer paso para superarlo y reconocer que Dios está por encima de todo. Eso es lo que Nehemías pensó en ese momento y no se dejó llevar ni se dejó dominar por el miedo. En el versículo 4 nos sigue diciendo que cuando el rey le preguntó a Nehemías qué es lo que quieres, el primero oró a Dios de los cielos. Y Dios puso inmediatamente en su corazón lo que quería y respondió en oración. ¿Qué capacidad que tenía para la oración Nehemías? El rey le hizo una pregunta y entre la pregunta y la respuesta, no sé cuánto tiempo pasaría, pero hizo una oración y oró al Señor para que le pusiera en su corazón qué es lo que le tenía que contestar. ¿La podemos llamar una micro oración? Bueno, a veces sí que la tenemos. Señor, ayúdame. En cualquier momento de nuestro día a día es una oración y el Señor te puede dar una respuesta. Esto lo podemos poner en práctica. Yo desde que me sirvió este versículo para en cualquier momento de mi día a día, sea en el trabajo o en casa, Señor, ayúdame, Señor, tú sabes todo. Quiero decir, ese tipo de oraciones nos puede ayudar y nos puede abrir o aclarar muchas cosas. Así que en el libro de Nehemías podemos ver que él ora espontáneamente, oraba en todo momento, incluso hablaba mientras que hablaba con otros. Él sabía y confiaba que Dios también le conocía. Le conocía a él y él también conocía al Señor. Entonces, bueno, tan pronto como Nehemías obtuvo el permiso del rey para marcharse a Jerusalén, comenzó a pedir ayuda adicional y el rey le proporcionó todo aquello que pedía o que le pidió. Pero antes de iniciar cualquier proyecto, también debemos ser realistas para así poder presentar un plan con confianza. Eso, si lo miramos desde el versículo 11 hasta el 17, lo podemos ver, porque la renovación, lo que iba a hacer Nehemías en Jerusalén, también lo podemos mirar nosotros como creyentes. La renovación espiritual muchas veces empieza con una persona y Nehemías fue el instrumento que Dios usó para la renovación de Jerusalén, para la renovación de su pueblo. Y cuando Nehemías llegó a Jerusalén, no solo encontró muros derribados, encontró también vidas destruidas y desmoralizadas. Aprendamos que el primer paso para reconstruir nuestras vidas espirituales es ir al Rey, ir a la ley de Dios. Y evidentemente que tenemos que estar siempre pendientes y dependiendo de nuestro Señor. Nehemías no se limitó solo a animar y a motivar al pueblo de Israel. También les expuso las Escrituras, reprendiéndoles por su pecado y incluyéndose él mismo también. Mostraba su amor genuino y su liderazgo también lo mostraba cada vez que hacía falta, y amonestar y reprender a los que violaban la ley de Dios, y así andando todos aquellos que no andaban por el camino bueno de la ley. Y para concluir, podemos decir, y recapitulando un poco, que Dios
puso el deseo del corazón de Nehemías, dándole una visión y un proyecto. La oración y la acción van de la misma mano, van a la vez, por medio de la oración, y después también Dios nos guía en nuestros respectivos trabajos. También en nuestro trabajo de equipo con nuestros hermanos, con nuestras hermanas, y nuestro esfuerzo para llevar a cabo pues la voluntad de Dios. Ser a veces un líder de Dios no es solo ganar reconocimiento, tener una posición o ser simplemente el jefe. Un líder de Dios requiere planificación, trabajo duro, valor y perseverancia. Y a partir de ahí el Señor, evidentemente que con humildad y con siempre poniéndolo en la voluntad del Señor. Nehemías demostró esa capacidad de liderazgo y de un liderazgo excelente. Estaba espiritualmente listo para escuchar la llamada de Dios. Cuidadosamente planeó y creó un equipo de trabajo, resolvió los problemas y alentó con la palabra al pueblo. La comunión con Dios nos prepara mejor para tratar con los hombres, con nuestros semejantes, incluso con nuestros hermanos y diría con nuestros familiares. La comunión de Dios nos prepara para eso y creo que es necesario y es un camino que tenemos que tomar. Dios también lo había capacitado para que construyera el muro, pero la obra no estuvo completa hasta que el pueblo también reconstruyó su vida espiritual. Es decir, no solo construyó el muro porque estaba derribado, las vidas también estaban destrozadas y derribadas. Se concluyó la obra cuando el pueblo también reconstruyó su vida. Cuando escucharon la palabra, reconocieron el pecado que había en sus vidas, y es lo que nosotros hemos hecho cuando aceptamos al Señor Jesús también, que hemos reconocido nuestro pecado y lo confesaron y tomaron medidas para corregir esos errores. Y eso es la experiencia y la madurez también cristiana, ¿no? De los errores aprendemos y entonces podemos ir con entusiasmo y con reconocimiento al Señor. El Señor no quiere decisiones a la ligera, ni tampoco las quiere a media. Él quiere que recapacitemos y Él lo quiere, por decirlo de alguna manera, lo quiere todo de nosotros. Y solo debemos despojarnos del pecado de nuestra vida, porque Dios nos pide que seamos el centro de todo aquello que hagamos. Es decir, que el Señor y Dios sea el centro de todo aquello que hagamos. Así podemos ser hombres y mujeres de oración y también de palabra y también de acción, porque la acción es también importante, igual que la visión y la pasión, también el creyente debería tenerla en cuenta y ser consecuente que la visión y la pasión de predicar el Evangelio y tener esa visión, esa pasión por las cosas del Señor, nos da una madurez, nos da una seguridad y nos da como que conocemos a nuestro Dios. Bueno, hermanos, pues os dejo con otras oraciones y hasta la próxima. Hola, buenas tardes, hermanos y hermanas. En esta tarde pues tengo el privilegio de hacer una oración con todos vosotros,
pero bueno, si Dios quiere, dando gracias a Dios, pronto creo que nos podremos ver en la iglesia. Bueno, será otra cosa. Bueno, pues vamos a orar. Padre de nuestro Señor Jesucristo, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, te damos gracia de grande que eres en misericordia. Señor, te presento a nuestros hijos para que tú los ayudes en los apuros, en las angustias, en el trabajo, Señor, en su vida espiritual, que es muy importante, Señor, que tú estés con ellos. Dales fuerzas para seguir adelante, Señor. También te quiero pedir, Señor, por el mundo que en estos momentos estamos pasando, por los momentos difíciles, porque tu presencia no se llegue a la desesperación, Señor, de los problemas que hay, Señor, porque tú, Señor, les hagas creer que hay un Dios verdadero, que tienen un refugio, que tú les amas, Señor, que tú, Señor, les des una salida para poderlo soportar. Pedimos que seamos fuertes, que tú, Señor, estés con nosotros, que nos fortalezcas, que seguimos amándote y alabándote, Señor. Y todo ello te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Buenas tardes, hermanos y hermanas. Hoy, reunión de oración, estamos delante de la presencia del Señor, en reunión virtual, y damos gracias al Señor por los medios que pone a nuestro alcance, que aunque estemos en nuestras casas, la comunión en el Espíritu pueda ser patente y latente a través de cada una de nuestras vidas. Y vamos a orar al Señor para que Él nos bendiga y acceda también a conceder las peticiones de nuestro corazón y de nuestra voluntad. Señor Dios eterno y Padre amado, te adoramos, te bendecimos y te damos gracias por estos momentos, Señor, en los cuales podemos venir a ti en adoración, en alabanza, en reconocimiento, Señor, a la grandeza de tu nombre, Señor, para reconocer la soberanía tuya, Señor, en todas las cosas. Tú que eres el creador y sustentador de todas las cosas, del cielo, de la tierra, Señor, y de todo cuanto hay existe y por tu voluntad se mantiene. Así que, Señor y Padre Celestial, a ti nos postramos en adoración y en alabanza, Señor, y también en petición para que tú realmente nos bendigas y nos sigas ayudando en todo, en esta situación difícil, Señor, que estamos atravesando en nuestro país y en el mundo en general a través de la pandemia. Señor, que tú realmente puedas bendecir a tu pueblo, proteger como sigues haciendo a tu pueblo, para que realmente, Señor, podamos ser de bendición y de ayuda, Señor, a este mundo. Queremos pedirte, Señor, que tu bendición sea sobre cada uno de tus hijos y también tu protección, para que podamos seguir a través de nuestra vida adorándote y glorificándote, Señor. Y también, Señor y Padre Celestial, en estos momentos pedimos también por la gloria tuya en este mundo, Señor, estos momentos que realmente estamos atravesando difíciles, Señor, en donde la prueba está ahí y muchas personas están acudiendo a ti, Señor, por las inquietudes que hay en su corazón, Señor, y en sus vidas. Pedimos por ellos para que tú los sigas bendiciendo y ayudando y puedan clamar a ti, Señor, para que tu salvación pueda manifestarse y realizarse en sus vidas, Señor, y la gloria tuya pueda manifestarse también a través de ellos. Pedimos, Señor, por las necesidades, Señor, que están atravesando tu pueblo en general en todas las partes del mundo, pero en particular aquí en nuestra iglesia, Señor, por cada uno de nuestros hermanos. Sabemos que muchos se han quedado sin trabajo, que muchos, Señor, se han quedado sin el medio donde realmente su existencia de vida pues se ha visto cortada, y pedimos para que tú de alguna manera puedas proveer bendición y ayuda, Señor, ese oportuno socorro que tú das a cada uno de tus hijos. Tú nos has dicho en tu palabra que no nos dejarás ni nos abandonarás en ninguna circunstancia de este mundo, Señor. Así que pedimos por las necesidades de cada uno de tus hijos, Señor. También pedimos por este mundo para que realmente sea consciente de que tú eres el creador y sustentador de todas las cosas. Señor, el mundo está sufriendo las consecuencias a través de esta enfermedad, y no solamente físicas, sino también espirituales y también, Señor, económicas. Pedimos para que tú sanes en todas las esferas a este mundo y el mundo pueda reconocer la grandeza tuya y tu soberanía. Los ponemos delante de ti para que así sea, Señor. Y también por la influencia, Padre,
que hay en este mundo, Señor, a través de tu iglesia que está esparcida en toda la faz de la tierra, que cada uno de nosotros podamos manifestar tu gloria y muchas personas puedan verte a ti a través de nuestras vidas. Así que, Señor y Padre Celestial, síguenos bendiciendo como pueblo tuyo y como iglesia de Granollers y de Cardideo, para que realmente podamos servirte y seguirte todos los días de nuestra vida, para que seamos conscientes, Señor, de que tú estás a nuestro lado en todo momento y en toda circunstancia. Así que, Señor y Padre Celestial, gracias pues por todo. Recibe nuestra gratitud y nuestra petición en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, Señor. Muy bien, y ahora pues vamos a tener esos 10 minutos que ya vienen siendo habituales de oración en cada uno de nuestras casas y cada uno en particular, pues que ponga delante del Señor, ahí en ese recuadro que sale ahí en la esquina, pues ahí están los temas sugeridos, pero somos libres para que cada uno delante del Señor pueda libremente acceder a las peticiones que Él tenga en su corazón. Así que, hermanos y hermanas, muchas bendiciones y que el Señor nos siga bendiciendo en lo que queda de semana. Adiós.